sábado, querida iglesia. Voy a repetirlo una vez más. Feliz sábado, querida iglesia. Dile al que está a tu lado que el Señor te guarde en esta mañana. Hazle saber eso. Que el Señor te guarde en esta mañana. I would like to say thank you, Mr. President, Dr. Bird, for the privilege to be behind this pulpit and bless your awesome people, your Spanish church in Southwestern Regional Conference. Thank you also, Elder Craig, to be with me and your beautiful family. I know you are praying over there for this servant and Pastor Rigashi. Also, gracias a esta linda iglesia, la iglesia hispana de esta hermosa y poderosa conferencia, la Conferencia del Suroeste. Que el Señor les bendiga grandemente, es mi deseo y oración. Y dígale el que está cerca de usted, el pastor Pagán quiere predicar. Alguien que diga amén a eso. No digan amén, dígaselo al que está al lado suyo, que el pastor quiere predicar. El pastor quiere predicar. Y acabo de ver que en la programación hay muchas cosas lindas para pasar durante este sábado. No hay mejor reunión de sábado de mañana que estar alabando con el pueblo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Yo quiero felicitarles, Pastor Baston, su equipo de trabajo. Gracias por bendecir mi vida hace unos minutos atrás. Hay que aclarar que ambos teníamos 16 años. ¿Alguien dice amén a eso? Pero sí fueron experiencias imborrables en las memorias de nuestra jornada al servir en la causa y en esta hermosa misión. Felicidades a los graduandos. Ya en unas horas escucharán la voz de nuestro presidente de la Unión del Suroeste, desafiarlos a avanzar como discípulos en este territorio y recibir, como decía el pastor Rigachi en esta mañana, un perdaño más que te hace responsable. Dile al graduando que tienes al lado, eres responsable de servir. Díselo, eres responsable de servir. Me animan de forma especial. Le decía a mi esposa, veo las togas y me pongo nervioso. Por la gracia del Señor, yo quiero que el Señor venga antes, pero si no, que me ayude a pasar las clases y en 2 años terminar un doctorado en evangelismo urbano para seguir comprometido con la misión de que el Señor avance y ya llegue. ¿Alguien quiere? ¿Algún adventista que desea que Jesús regrese ya? A ver, ¿algún adventista? Hay adventistas en la casa que saben y creen que Jesús está a las puertas. Voy a agradecer un poco que me den monitor. I would like if you give me a few monitors right here. Thank you so much. Para que podamos expresar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren orar conmigo? Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Enséñame tu Biblia. If you have your Bible with you, please show me your Bible. Show me your sword, okay? Y si tienes la Biblia en el teléfono, procura tener suficiente batería, porque hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora. Querido Padre, que estás en el reino de los cielos, acércate, Señor, acércate en forma especial en esta hermosa ocasión a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Y muéstranos que cada uno de nosotros será bendecido a través de tu palabra. Asiste a tu siervo obediente detrás de este púlpito, no con mi fuerza, Señor, sino con tu divino espíritu. Quiero proclamar la verdad relevante para este tiempo y para estos discípulos que juntos avanzamos proclamando que Jesús pronto regresa a esta tierra. Bendícenos, Señor, por favor bendícenos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Dile al que está a tu lado, prepárate para la bendición, díselo. Prepárate para la bendición. I'm waiting for my presentation.
Somebody help me with that. We have a presentation for you. Thank you so much. En esta mañana vamos a hablar diferentes detalles y ahí los vemos en la pantalla. Yo sé que ustedes son estudiantes de excelencia. Y un discípulo es eso, un estudiante, alguien que aprende constantemente. Di conmigo, constantemente, dilo. No, pero que yo te oiga, constantemente. Aprende de su maestro para llegar a ser como él. La realidad del discipulado no es otra cosa que la vida íntima, la relación íntima entre un maestro y un discípulo. Agradezco la visión de esta conferencia, de marcar claramente que cada uno de nosotros, y no tan solo la visión de este hermoso campo, quiero hacerles saber que a lo largo y ancho del territorio de nuestra Unión del Suroeste creemos firmemente que cada uno de nosotros somos discípulos del poderoso Jesús. Alguien que diga amén a eso. Tú y yo tenemos la ventaja, la oportunidad de ser la última generación de discípulos, la última generación que proclama, la última generación que le va a decir al mundo por testimonio, no solamente cantando y haciendo potlucks, no solamente en un drama, no solamente en un concierto más, no solamente en un campestre más, sino por testimonio, le va a decir al mundo que Cristo está a las puertas. Tú tienes ese privilegio, tú tienes esa responsabilidad. No es relajo, no es broma. Llegó el tiempo, ya se está acabando el calendario de este universo. Pablo dice que en los últimos días, en los suspiros de los siglos, habrá una generación que dirá cada día en su vida: no vivo ya yo, mas vive. ¿Quién? Cristo en mí. ¿Quién es Cristo, querida iglesia? Es nuestro Maestro, es ese Galileo que marca el paso, que nos dice a dónde ir, nos dice qué decir, nos dice qué callar, nos avanza diciéndonos lo que va a suceder para que tranquilos. ¿Alguien está escuchando al pastor en esta mañana? No sé si hay alguien allá atrás que esté escuchando al pastor en esta mañana. A ver, es claro que Él nos avanza para que tú y yo conozcamos el futuro y tranquilos podamos avanzar, seguros podamos avanzar. Así que ten claro que llegó el tiempo. Esta mañana de sábado es la primera mañana de sábado, donde varias familias en Uvalde lloran a sus hijos, lloran a sus niñas, lloran sus seres queridos, porque es el primer sábado que viven sin sus preciosos niños. Qué semana tan terrible hemos vivido en nuestro territorio. Qué triste ha sido saber que los días finales nos dicen que cada vez será más peligroso. Cada día la lepra de la maldad, cada día la lepra del pecado, de la indiferencia, está haciendo que cientos y cientos de personas vivan sin esperanza. Pero nuestro sábado acá no puede ser insensible a esa realidad. Nosotros necesitamos saber que Dios nos llamó para ser discípulos que marquen la diferencia. Discípulos dirigidos por el Espíritu de Dios para que llevemos las buenas nuevas de esperanza en Cristo Jesús. Yo espero que no estés entretenido con las cosas de la iglesia y de la religión. Yo espero que sea esencial tu compromiso de ser un discípulo en este tiempo. Yo espero que no sea tu vida cristiana el simplemente venir a esta reunión y esperar una próxima reunión.
Yo espero, y lo vas a ver mientras avancemos en el mensaje, que tu vida y la mía viva conectada. Di conmigo, conectados, conectados con el Maestro cada día. Vivimos, querida iglesia del suroeste, nuestra hermana y querida asociación regional, vivimos en los últimos días. Si usted ha escuchado que Jesús está a la vuelta de la esquina por algún predicador, queriendo decir que Cristo ya está a las puertas, queriendo decir que su regreso ya es inminente, permítame decirle y marque ahora que un predicador le dijo que ya Jesús dobló la esquina. Ya Jesús no está a la vuelta de la esquina. A mí me parece que estamos viviendo los días cuando Jesús ya dobló la esquina y vivimos que en cualquier momento, en cualquier instante, el cielo se va a abrir y veremos al bendito Hijo de Dios regresar en gloria y majestad. Algún adventista que alabe el nombre del Señor. Hoy, bajo el lema Soy un discípulo, voy a compartir con ustedes una historia que aparece en 3 evangelios. Aunque allí está en Mateo, el verso 1 en adelante del capítulo 8, también encuentran esta realidad en Marcos capítulo 1 del 40 al 45. También lo van a ver en Lucas capítulo 5 del 12 al 16. Pero este servidor hoy eligió que solamente nos estacionáramos en Mateo capítulo 8 del 1 al 4. No porque los otros dos dan información innecesaria, porque cada historia conforme a la sinopsis del Evangelio. Eso es lo que usted puede hacer cuando capta la historia de algún momento de Jesucristo y cuando lo compara con alguien o con algún otro evento, se da cuenta que aunque cada evangelista está dando su perspectiva de lo que experimentó, de lo que vivió, cada uno tiene sus detalles precisos que hacen que cada uno de esos evangelistas narren lo que allí ocurrió. Voy a leer de Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, y tomen bien los puntos necesarios, porque nos vamos a dar cuenta de algo sumamente importante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía alguien que me ayude, a ver si los puedo escuchar. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, ayúdame iglesia, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Palabra del Señor. ¿Quién ha sido bendecido? Aquí vemos la primera vez cuando un leproso en el Evangelio es sanado. Este es el primer momento cuando los evangelios marcan que un leproso es sanado. Lo vemos aquí en Mateo capítulo 8, los primeros versículos. Pero hay una cantidad de detalles en la historia que tú y yo como discípulos necesitamos comprender. En primer lugar, la Biblia dice que descendió. No sé si vieron ahí claramente, descendió. ¿Quién fue el que descendió? Jesús, dice la Biblia, estaba en el monte, descendió
del monte, dice la Biblia, arranca dándonos esos detalles. Detengámonos aquí por un instante. La Biblia está diciendo que Jesús no se encontraba en esta ocasión ni en la carretera caminando. No sé si ustedes recuerdan la historia de Bartimeo. Bartimeo, un ciego, que la única característica de identidad que tenía era que era hijo de Timeo. Bartimeo simplemente pedía limosna a la orilla del camino. Cuando de repente Jesús, que iba caminando, encontró a Bartimeo y escuchó que Bartimeo empezó a gritar. Dice la Biblia que empezó a dar grandes voces: Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Los discípulos, interesante, porque aquí estamos hablando que tú y yo somos, ¿qué cosa? No los escuché. ¿Tú y yo somos qué cosa? Los discípulos en aquella ocasión, no solamente cuando los niños fueron atraídos por Jesús, sino en aquella ocasión mandaron a callar a Bartimeo. Cállate, cállate. Yo no espero, Mr. President, let me tell you something. I don't want to see that class of disciples in your conference. To be clear. Discípulos que mandaron a callar a alguien que andaba buscando de Jesús. Los discípulos que necesita este campo a lo ancho y a lo largo, de punta a punta, son discípulos que inviten a alta voz, con su testimonio, con su influencia, con el ejemplo en la comunidad, en la iglesia, en la escuela, ¿Alguien está escuchando al pastor, sí o no? I sound like the Spanish version of Dr. Bear, right? I have the bow tie already, amen? I need a doctor degree. Somebody say amen. But I know you have 12 couples, right? Give me one, please. Discípulos. ¿Alguien me está escuchando ahí atrás? A ver, ¿sí o no? Discípulos que no manden a callar a nadie. Y mucho menos, denme un poquito de monitor, por favor. Voy a agradecer, un poquito de monitor, agradezco. No se preocupen por mi voz, no se preocupen. El Espíritu de Dios me va a ayudar. Discípulos que no manden a callar a la gente. Allí estaban. En esta ocasión Jesús no caminaba por algún lugar y se encontró el episodio. En esta ocasión vemos que Jesús descendió de un monte. Descendió de un monte. Bueno, uno de mis puntos es hablar del monte. Jesús descendió de un monte. Interesante. Dice la Biblia que cuando Jesús descendió del monte, tú y yo como discípulos necesitamos tomar un espacio y poner nuestros 5 sentidos en qué fue lo que la Biblia quiso decirnos y marcar en que tú y yo entendamos la importancia de subir al monte. Porque para que Jesús hubiese descendido del monte, la iglesia está conmigo, ¿sí o no? Para que Jesús pudiera descender del monte, dile al que está a tu lado, es tiempo de escuchar, díselo, díselo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que va a crecer tu fe si escuchas la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Apaga ese teléfono. Echa a un lado la conversación. Cualquier otra preocupación. Dios está bendiciendo tu vida y la mía al estudiar su palabra en esta mañana. Yo no vine a entretenerlos. No es parte de mi responsabilidad ministerial entretener gente, haciéndole saber a la gente lo que quiere oír. Yo no he venido a eso. He venido a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. El que estaba en el monte, descendió.
¿Cuán importante es entender eso? ¿Entender qué cosa? Que hay que estar en el tope, y no estoy hablando de títulos, no estoy hablando ahora de posiciones, estoy hablando claramente del encuentro con el Señor. ¿Con quién estaba Jesús aquel día? Buscando a su Padre. Jesús se encontraba en el tope, hablando con su Padre. Y dice la Biblia que descendió. Y cuando descendió, se encontró con la realidad de aquel leproso. Síganme y pongan su atención en lo que quiero compartir con ustedes. Es importantísimo comprender la realidad de subir al monte. Si la Biblia no hubiese dicho esto, no tuviera quizás la importancia para nuestros días hoy. Pero la Biblia habla de que si Jesús estuvo en el tope del monte, es por algo. Jesús no fue a entretener a nadie al tope, ni mucho menos a buscar entretenimiento. Tú y yo sabemos que en el tope del monte andaba en comunión con su Padre. Alguien que diga amén a eso. Si hay alguien aquí entretenido en religión, yo lo invito en el nombre de Jesús, lo invito en el nombre de Jesús a que tenga claro que nuestra vida tiene que ver con una relación personal con el Señor. Si no, la Biblia no dijera lo siguiente, Ageo capítulo 1, verso 8, subid al monte, traed madera. Alguien que diga amén del grupo Madero. ¿Alguien dice amén a eso? El grupo Madero dice amén a eso. Traed madera y reedificar el templo. Si no fuera importante subir al tope del monte, Miqueas capítulo 4, verso 2 no diría, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor. Yo voy a agradecer que varios de nuestros ministros acompañen a nuestra hermana que alaba el nombre del Señor. Voy a agradecer que algún ministro se le acerque y le acompañe. Ella bendice el nombre de Jesús. Alguien se une a esta alabanza en esta mañana. Nadie aquí va a mandar a callar a nadie, y mucho menos si está bendiciendo el nombre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Miqueas claramente dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, dice a la casa del Señor. Así que la Biblia dice que allá arriba hay algo importante, hay algo muy importante, la casa del Señor. Éxodo capítulo 19, el verso 20, dice, y el Señor descendió del monte Sinaí. Descendió del monte Sinaí. Importante lo que ocurre en el monte. Sumamente importante, si no la Biblia no lo dijera. No, hermana, no. Pastores, déjenla tranquila. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermano, no. No es eso. Tráiganla tranquila. Déjenla acá, pastores. Sí, pastores, déjenla ahí tranquila en paz. Y el Señor, Éxodo capítulo 19, verso 20. Y el Señor descendió al monte Sinaí. Otra buena noticia que les voy a dar. Encima del monte está Dios. ¿Quién dice amén a eso?
Para siempre bendito sea el nombre del Señor. Para siempre, para siempre. Querido Padre, tu pueblo reunido, escucha cómo tu hija alaba tu nombre. Bendice sus emociones, bendice su corazón, bendice su vida. Y gracias por darnos la oportunidad de ver un corazón sincero quebrar delante de la presencia del Señor. Pon sensibilidad en nuestros corazones, sabiduría en el corazón de tus ministros al atender, confortar y acompañar a nuestra hermana en este momento especial. Pero ayúdanos, Señor, a seguir alineados con lo que tu palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y que la impresión de nuestro corazón sea la correcta. Nuestros ministros acompañan a nuestra hermana, no la han retirado de este lugar. Que la voz de la verdad sea clara en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Dile al que está a tu lado, Dios tiene algo especial para ti y para mí en esta mañana. Éxodo capítulo 34. El verso 2 dice, prepárate, pues para la mañana y sube temprano al Sinaí. Éxodo 24:1 dice, entonces Dios le dijo a Moisés, sube hacia el Señor. Éxodo 24:12, y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí por mí. Hay algo importante en el tope del monte. Y hoy es importante clarificarlo. Cada vez que Dios quería hablar con su siervo Moisés, ¿dónde lo encontraba? Cada vez que algo importante Dios quería decirle al Moisés, ¿dónde lo invitaba? Al monte. Ahora vemos en el Evangelio que Jesús descendía de aquel monte. Y lo que sigue diciendo la Biblia fue que descendiendo de aquel monte, mucha gente le seguía. Noten cómo las cosas van alineándose claramente. Déjame regalarte lo siguiente. Voy a hablarte de influencia. Di conmigo influencia. No escuché la iglesia. Di conmigo influencia. Dilo fuerte, iglesia, influencia. Todos nosotros tenemos un radio de influencia. Hay gente que vive pensando, y yo agradezco que el pastor Rigachi haya hablado esta mañana de esa línea. Hay gente pensando, eso lo va a hacer el pastor, eso le toca al pastor, allá el pastor, la responsabilidad es del pastor. Pero la realidad es que cada discípulo, y el pastor es uno de ellos, cada discípulo en el cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad y Dios le ha dado una influencia, un radio de acción para poder influenciar. Hay gente que yo nunca voy a tener cerca, que Dios ha puesto cerca de usted, cerca de cada uno de ustedes para que usted sea de bendición. Y hay una cantidad de gente que estará cerca de este servidor que nunca usted conocerá. Pero el discípulo, donde quiera que Dios lo ubica para que sea de bendición para alguien más. Alguien que diga amén a eso. Así que si usted está claro con eso, hay una misión en su entorno, en su radio de influencia que usted necesita ejercer. Los discípulos claramente que caminan hacia el tope, que tienen una relación personal con el Señor, que sacan tiempo en su vida de oración, que conocen cuál es la conversación entre Dios y sus hijos, que cuando el hijo habla es cuando está orando, pero cuando el hijo quiere escuchar la voz de Dios es cuando lee su palabra.
La conversación y el diálogo con nuestro Dios estará incompleto, querida iglesia, si simplemente nos dedicamos a escuchar la experiencia espiritual del otro, a simplemente orar y no sacar tiempo para leer la palabra del Señor. Claro que es sumamente importante congregarnos, claro que es sumamente importante leer la palabra del Señor, claro que es sumamente importante hablar a través de la oración con el Señor, claro que es sumamente importante compartir ese radio que Dios nos ha dado de influencia a través de ser un canal de bendición para alguien. Pero la realidad fue que Jesús ganaba su influencia, recibía influencia de su Padre en el tope del monte, en el momento cuando Él sacaba tiempo de calidad para orar. Si hay alguien acá escuchando al pastor y su vida de oración no está óptima, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana te invito a que hoy sea el primer día del resto de tu vida cuando vas a sacar tiempo para hablar más con Dios, cuando vas a sacar tiempo para escuchar su voz, a ver qué Él te dice. Yo sé, entiendo que Netflix está diseñado para entretener nuestra psiquis. Yo sé y entiendo que cada una de esas series, yo sé y entiendo, yo vivo en el mismo planeta que ustedes viven y me doy cuenta de la distracción satánica del enemigo de las almas, cómo sigue rodeando. No me sigan diciendo rodeando a los jóvenes, no me siga diciendo que los jóvenes, que los adolescentes. La realidad es que cada uno de nosotros está siendo atacado por las influencias de distracción del enemigo. Cada uno de nosotros está siendo bombardeado para que nosotros no saquemos tiempo de calidad en el tope del monte. Y sin tiempo de calidad en el tope del monte no va a haber influencia. Y sin influencia no vamos a avanzar en la misión. Y sin avanzar en la misión, lamentablemente, el atraso del supuesto regreso de Jesús, que debió ser hace rato. Jesús debió llegar, iglesia, hace rato. ¿Por qué digo esto? Y no me tome a mal. Digo esto porque en anhelo de Dios, desde el momento que ascendió al cielo, el anhelo de Dios ha sido enviar a su Hijo para rescatar a sus hijos y sus redimidos. No vaya usted a pensar que a Jesús se le olvidó el asunto de regresar por segunda vez. Es algo latente en el corazón del Hijo de Dios. Estoy intercediendo por todos los que aceptan mi sacrificio. Pero al lado de esa intercesión, Jesús no está cómodo intercediendo para que pasen los años y los años. No, el supuesto atraso, defínalo como una oportunidad para que usted y yo hoy decidamos por Cristo de una vez y para siempre. Por cierto, no nos estamos atrasando. Dígale al que está a tu lado, hoy estamos más cerca del regreso de Jesús que lo que estábamos ayer. Dígaselo al que está a su lado. Hoy estamos más cerca del regreso de Jesús de lo que estábamos ayer. Imagínense un discípulo sin conexión con su maestro. Si no tiene conexión con su maestro, no tiene influencia. Y si alguien está escuchando al pastor, ¿sí o no? A ver. No voy a preguntar cuántos quieren almorzar. Yo le doy gracias a Dios, Pastor Craig, que Dios no nos dio la capacidad a nosotros los pastores de leerle la mente a la gente mientras predicamos. Amén. Porque si no viéramos un tremendo letrero que diría, pastor, termina, quiero almorzar. Pero el pastor también quiere almorzar. ¿Alguien dice amén a eso?
Pero después que termine el sermón, alguien dice amén a eso. Este no es su día. Usted no es dueño de este día. El Señor es dueño de este día. Gocémonos. ¿Sí o no? Gocémonos en el día del Señor. Y más en esta convocación sagrada de esta hermosa asociación, hoy sábado de mañana. Pero volvamos a entender, sin influencia, diga conmigo influencia. Sin influencia no vamos a avanzar. ¿Dónde se gana la influencia, querida iglesia? Es en la relación personal con el Señor. Es ahí. No es en el aula de clases, no es en la colección de togas, grados, no es en el relleno de la pared más amplia de la oficina con 2, 3, 4, 10 diplomas que marcan tu nombre y lo que has alcanzado. No es eso. No es un título más, no es una responsabilidad más, no es un nombramiento más, es la sagrada y santa influencia. ¿Alguien está escuchando al pastor, sí o no? Es la sagrada y santa y pulcra influencia del Espíritu de Dios a través de sus discípulos. La sombra de aquella gente después de su encuentro en el Pentecostés sanaba a los enfermos. El poder de la influencia de la palabra de Pedro aquel día hizo que la gente se levantara y dijese: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se está acercando. Influencia. It's not about knowledge. It's about spiritual influence. And when you get that influence in the top of the mountain, with God alone, in a personal relationship with Him. And now the Bible said He's go down. Claro. Claro. Ahora entiendo. Con toda esa influencia, donde Él había desaparecido. Usted sabe que cuando usted se encuentra con Dios a solas, usted desaparece. El importante ya no es usted. Lo que usted dice ya no tiene relevancia. Lo que Dios dice tiene relevancia. La presencia del Señor es lo relevante. Aquí te vas a encontrar conmigo. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, ¿era el lugar? No, no era el lugar. Era la presencia de Dios que hacía que aquel lugar fuese santo en la reunión con Moisés. Ahora entiendo. Y con claridad puedo decir que cuando estamos arriba y descendemos, con claridad podemos hablar que los discípulos tienen influencia. Dígale al que está a su lado: los discípulos tienen influencia. Pero para que yo no explique absolutamente nada más, vamos al espíritu de la profecía que nos dice de qué influencia está hablando. ¿Alguien cree que en el espíritu de profecía? A ver, enséñame su mano. Regalo de Dios para esta iglesia. Siéntase privilegiado, bendecido en ser parte del remanente, teniendo la bendición del espíritu de la profecía. Gloria a Dios por tan semejante regalo. Allí dice, Cristo, diga conmigo, Cristo declaró que la influencia del discípulo, no, allí dice que la influencia divina, esto se va a poner un poquito más fuerte. Dígale al que está a su lado, esto va a apretar, dígaselo, el pastor va a apretar ahora. El pastor va a apretar. ¿Ya está todo el mundo warning? ¿Ya está todo el mundo? Dígaselo, allá atrás no vi. Dígale, el pastor va a apretar, dígale, hermano, el pastor. No, el que tiene al lado, dígale, el pastor va a apretar. Ok, ya están apercibidos allá también. Cristo declaró que la influencia
divina del Espíritu había de acompañar ¿a quiénes, iglesia? Diga a mí en el último tiempo. Pero la promesa, y esto es lo triste, pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. Sequía, tinieblas, decadencia, muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. Yo no quiero ver más tinieblas, yo no quiero ver más sequía, yo no quisiera ver más decadencia, yo no quisiera ver más muerte espiritual. Por lo tanto, queridos discípulos, tenemos que subir al tope para que entonces, con la presencia del Espíritu de Dios, podamos descender y descendiendo a cumplir la misión como discípulos, mucha gente siga a Jesucristo. Sin influencia no vamos a avanzar, sin influencia no vamos a ganar, sin influencia no vamos a poder adquirir a alguien más en tu familia, en tu comunidad, en tu entorno, en tu trabajo. Hay alguien que necesita de la influencia espiritual que proviene de aquellos y de aquellas que buscan a Cristo en espíritu y en verdad. Alguien que diga amén a eso. Sin eso, diría mi abuela Gloria Virgen Coto, que ya descansa, no te vistas que no vas. ¿Usted entendió eso, sí o no? Sin influencia, no te vistas que no vas. La segunda parte de ese refrán también decía mi abuela Gloria lo siguiente: usted va con los que se quedan. ¿Está entendiendo ahora? Dile a tu hermano o hermana cercano: sin influencia, hermano, estamos fritos. Dígaselo. Bajando, y pastor, pero solamente vas por el primer versículo y nos dijiste que nos ibas a predicar los 4. ¿Alguien dice amén a eso? Voy a predicar el sermón completo. And after I finish my sermon, Mr. President, come back to Arkansas, Louisiana Conference. But I will preach my whole sermon this morning. Bajó del monte. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Había tanta que esta vez no contaron. Hay gente especialista en números, se llama numerología en la Biblia, y hay gente fascinada, Pastor Craig, con los 144,000, con los 12, con los 30, y se ponen muy fascinantes con los números. Bueno, aquí la influencia espiritual, la influencia del Hijo de Dios, claro, 100% hombre, dependiendo de su Padre, 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios, dependiendo de su Padre, bajó de aquel monte y la influencia hizo que mucha gente, diga conmigo mucha gente le siguiera. Déjame ser un poco más claro contigo, porque la Biblia lo dice. Él dijo, y esta es la matemática clara, Él dijo: venid, ¿qué cosa? Sé mi discípulo, sígueme, mantente conectado conmigo, mantente cerca de mí. ¿Y qué va a pasar, iglesia?
¿Qué va a pasar, discípulos? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí está claro. Si no está pasando que usted y yo somos pescadores de hombres, estamos detrás de cualquier otra cosa que no es el Hijo de Dios. Andamos detrás de cualquier otra influencia, detrás de cualquier otro plan. Yo le dije que esto iba a apretar. Estamos detrás de cualquier otra ansiedad personal y nuestra ansiedad no es la de pasar tiempo con nuestro Salvador. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Su celular, ahora mismo usted lo enciende y hay ahí un espacio en la pantalla principal de su celular que le indica a usted cuánto tiempo, cuánto porcentaje usted le ha dedicado a cada una de las diferentes aplicaciones que trae su celular. Gracias a Dios que en el pecho los hijos y las hijas de Dios no tenemos esa gráfica, porque estaríamos llegando a la iglesia mirándole así la gráfica al hermano y diríamos: oye, pero ese pasó mucho tiempo esta semana criticando al pastor, mire el otro, todo lo que hizo, hablando puras pamplinas del deporte y no leyó la lección de escuela sabática, mire el otro, y finalmente el que está mirando a los demás también tiene tremendo porcentaje de estar mirando a la gente y mirando la vida del otro. Alguien que diga amén a eso. Amén a no tener ese tipo de gráfica en el pecho. Decimos amén a eso. Porque si se supiera, ¿hace sentido lo que te está diciendo el pastor? Yo sé que te lo estoy diciendo de una forma distinta, pero es la verdad. Como no cargamos esos porcentajes que marcan nuestra falta de oración, le hacemos creer a los demás que oramos mucho. Pero no ganamos a nadie, porque no tenemos influencia. Oh, yo soy un discípulo, yo soy un discípulo, yo soy un discípulo. ¿Y a quién traes detrás? A nadie. Tú lo que eres un turista. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo caminan los turistas en las ciudades. Caminan así, de momento ven un edificio, caminan para este lado, de momento miran el teléfono, dónde está el restaurante más cerca. No saben hacia dónde van. Simplemente pasar el tiempo en la ciudad. Y ven una estatua y dicen: ahora aquí me voy a sacar un selfie para impresionar a toda la gente que me sigue, que sepa que estoy en París. Y lamentablemente, sin influencia seguimos caminando. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque Él dijo, fue Jesús quien lo dijo el Maestro: venid en pos de mí, vengan detrás de mí, caminen conmigo, hablen conmigo, escúchenme, vivan sus frustraciones conmigo, vivan sus alegrías conmigo, vivan todo lo que entorna su vida, todo lo que ocupa su respirar, vívanlo conmigo, no sean religiosos, vivan una vida de discípulos. Yo les dije anoche que iba a compartir con ustedes 2 palabras claves en esta mañana. Les dije que les iba a hablar de milagro. Diga conmigo milagro. Y les dije que iba a hablar de expectativa. Diga conmigo expectativa. El discípulo vive sabiendo, y escríbalo bien en su corazón, el discípulo vive sabiendo que él o ella es un milagro de Jesús. Mírese a usted mismo hoy y certifique en el nombre del Maestro que usted es un milagro de Jesucristo. Usted debió estar en cualquier otro lugar, vivir cualquier otra circunstancia, pero vive Jehová, que Jesús ha llegado a su corazón, ha puesto esperanza, ¿no es así, iglesia? Le ha hecho creer
que usted es especial y ha sido redimido por la brillante y potente sangre de nuestro Salvador, que Él intercede por usted en el santuario celestial y que pronto, diga conmigo pronto, pronto le veremos y viviremos con Él para siempre. Usted es un milagro. El primer milagro, mírese al espejo, es usted. Pero si usted no cree que Jesús ha hecho un milagro en usted, usted no tiene nada que contar. No tiene nada que compartir. Y va a vivir del milagro de otros. Mira lo que Dios hizo en la vida de ese. Dios también ha hecho grandes cosas en tu vida. Comparte esa realidad. Y eso, la potencia de tu testimonio y el mío. ¿Alguien está escuchando al pastor? ¿Sí o no? La potencia de tu testimonio y el mío es nuestra historia personal con Jesucristo. Tu historia personal, querido discípulo, es la que hace que bendiga a alguien más. Esa nadie te la puede discutir. Esa es la que tú has vivido con el Maestro. Dios y tú saben de lo que el Señor te ha limpiado. La realidad es que si seguimos la historia, nos tenemos que dar cuenta que el que sigue a Jesús, eso es claro, evidentemente el versículo dice, es un ganador de almas. El seguidor de Jesús es un ganador de almas. Pero evidentemente cuando Jesús descendió, entre los muchos había un leproso. Y el leproso se postró, dice la Biblia. Y postrado le dijo a Jesús, si quieres, ¿alguien puede leer eso conmigo? Si quieres, ¿qué cosa? Si quieres, puedes limpiarme. Hermano querido, yo no sé si usted ha visto un leproso en su vida. Siempre que hablamos de los leprosos, hablamos y confiamos en la inducción y en las características del predicador, pero estar al lado de un leproso no debe ser algo fácil. Dentro de las tantas cosas que existen en la vida de un leproso, la deformación de su rostro, la protuberancia alrededor de toda su piel, sus extremidades pasan a estar deformes, pero más adentro en el pecho, en la vida de ese leproso, habían varias cosas que marcaban que su vida fuese en decadencia. Su estima propia estaba destrozada. Lamentablemente, sus emociones estaban totalmente frágiles y sumamente delicadas. Las relaciones interpersonales ya no existían. Tenían que ser desterrados fuera de la ciudad, vivir fuera de la ciudad, apodrirse, porque es la palabra correcta, apodrirse con los que también estaban enfermos. Lamentablemente cada día los complejos se iban aumentando y la falta de aceptación en el entorno donde ellos vivían, lamentablemente era notable. Ser un leproso era algo tan terrible que la gente de la época decía que era el castigo de Dios, el dedo de Dios sobre la vida de esas personas. Yo no quiero decir que las características de muchos de los discípulos de nuestros días tienen falta de estima propia. Yo no quiero decir que muchos de los discípulos desconectados del tope del monte lamentablemente cargan emociones como corajes, rencores, odio, en fin, nómbrenlas ustedes mismos en sus mentes. Yo no quisiera decir que muchos de los discípulos, sus relaciones interpersonales cada día están más destrozadas y cada día están más y más débiles. Yo no quisiera hablar de algunos discípulos que sufren de complejos, de sentido de inferioridad y mucho más de aceptación. Yo quisiera decir
que los discípulos de este tiempo conocen y tienen claro que su estima propia proviene de su propio maestro. Eso es algo que se gana en el tope del monte. Cuando usted llega allá, se da cuenta que Él es el creador. Alguien que diga amén a eso. Él es el creador y tú y yo somos las criaturas. Cuando estamos en el tope del monte, nuestras emociones son reales, son genuinas. Él conoce nuestras entrañas, nuestras relaciones. Si tenemos una buena relación con Dios, evidentemente lo que marca la Biblia, que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, la Biblia dice que está mintiendo. Pero nuestras relaciones evidentemente son relaciones más sólidas y más fuertes. Nuestros complejos empiezan a descender y la aceptación. Empezamos a ser canales de aceptación. ¿Saben una cosa? En la psicología se enseña que entre más se minimice el juicio, la crítica, más sube la aceptación y las relaciones saludables. Tengamos claro varios puntos soteriológicos y de salvación que ocurrieron ese día. Jesús, dice la Biblia, que extendió. Lo primero que hizo con el leproso fue extender. ¿Saben lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo? Según Jeremías, ha prolongado su misericordia para que tú y yo en esta mañana podamos rendirnos a los pies del Maestro. Gloria a Dios, porque Él ha extendido su misericordia. Así que vemos que Jesús extendió su mano, pero dijo algo. Jesús dijo algo. Yo no sé a quién le interesa lo que Jesús dice, pero a mí me interesa lo que Jesús dice. Y todo discípulo que reconoce a alguien está recibiendo bendición aquí, ¿sí o no? Yo también tengo hambre. Yo también tengo hambre. Pero estoy cumpliendo mi ministerio en bendecir tu vida. Madero, manténganse listos que ya mismo van a cantar. Y ustedes tranquilos, ya mismo van a comer. Alguien dice amén a eso. Pero el pastor va a predicar el sermón completo. ¿Quién me da 3 minutos o 4 para terminar el sermón? A ver, 5 minutos para terminar, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. No, baje la mano, hermano. 45, 55, ok. Dígale al que está a tu lado, estoy recibiendo bendición. Extendió y dijo. ¿A alguien le interesa aquí las palabras de Jesús? Les voy a decir por qué es importante las palabras de Jesús. Porque Juan capítulo 8, verso 31 dice, si vosotros, ¿qué dice aquí? Si vosotros permanecéis, ¿en qué cosa? Las palabras de Jesús son bien importantes para un discípulo. Las palabras de Jesús son bien importantes para un discípulo. Porque el versículo me está diciendo aquí que si yo no le presto atención ni permanezco en las palabras de Jesús, yo no soy un verdadero discípulo. Eso también lo está diciendo el versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa? Dígalo, iglesia, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué bueno que Jesús no solamente habló. La Biblia dice que lo tocó. ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué tocó Jesús? A ver. ¿Ah? No me diga el leproso. Yo sé que fue el leproso. ¿Qué fue lo que tocó? Cuando Jesús extendió su mano y puso la mano sobre el pu, la llaga, la sangre seca e húmeda, la herida, cuando Jesús puso su mano sobre aquella llaga, todavía estaba la llaga.
Su mano se resbaló. La palma de su mano se llenó de la pudrición de la enfermedad, de las bacterias de aquella realidad. La Biblia dice que lo tocó cuando todavía estaba sucio, cuando todavía estaba enfermo, cuando todavía sufría la enfermedad de la lepra. Jesús lo tocó. No es real. Ve y cámbiate. Y una vez tú te cambies, Jesús te va a aceptar. No sigamos diciendo eso. Lleguemos a Cristo tal y como somos. Él hará el milagro. Él solamente se encargará de nuestra restauración, limpieza y redención. Bendito sea el nombre del Nazareno. No sigamos señalando a los jóvenes porque todavía tienen llagas, ni tampoco sigamos señalando a los adultos porque todavía tienen llagas. Sí, todavía las tenemos, pero Él extendió su misericordia. Él extendió y dijo y le habló y le digo, sí, yo quiero. Yo quiero. Claro que quiero. No te quiero ver podrido, no te quiero ver deforme, no te quiero ver con poca estima, no te quiero ver deshecho, no te quiero ver con tus emociones quebradas, no te quiero ver aislado. Sí, yo quiero verte bendecido. Sí, yo quiero verte con influencia. Sí, yo quiero verte como un canal de bendición para que salves a tu primo que todavía sigue en alcohol, a tus hijos que están rebeldes, a tu compañero de trabajo que fuma marihuana. Yo quiero usarte como un discípulo de Cristo para que mi nombre sea glorificado. Yo quiero. Sé limpio. Alguien que diga ven a eso. Sé limpio. Y si hay alguien aquí que le pone un proceso y alarga el asunto de que algún día tú tendrás el gozo de la salvación porque todavía caminas chueco, sigue aguantando ahí. Yo te voy a decir, cuando ya tú estás graduado, hay gente lamentablemente que vive así, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que extendió su mano. ¿Alguien lo cree aquí, sí o no? La Biblia dice que habló. ¿Alguien lo cree aquí, sí o no? La Biblia dice que lo tocó. ¿Alguien dice amén, sí o no? La Biblia dice que Jesús dijo, yo quiero. Y que todo el mundo sepa aquí que yo quiero. Yo quiero que seas mi discípulo. ¿Estamos claros en eso? La Biblia dice que al instante, aleluya, aleluya, al instante, in the moment, al instante, miembros de junta de iglesia, fue al instante. ¿Saben por qué a veces nosotros nos frustramos? Porque como nosotros no somos los que hacemos el milagro. ¿Saben que todo lo que Dios hace es un milagro? ¿Alguien dice amén a eso? Dile al que está a tu lado, tú eres un milagro. Al instante. ¿Quieren decirlo conmigo otra vez? No a los 3 meses, no a los 2 años. No, pero pastor, usted tiene que entender. El que tiene que entender es usted. Que Dios cuando lo declaró redimido, lo hizo sin darte tiempo de prueba.
Yo sé que no nos los merecemos. Yo lo sé, yo no me lo merezco. Pero por gracia, por misericordia. ¿Alguien está escuchando al pastor que todavía sigue siendo chueco, pero salvo en Cristo Jesús? ¿Alguien dice amén? Y no me malentiendan. Una vez salvo, siempre salvo, no creo en eso. Cada día que subo al monte, cada día que saco tiempo, Él me da la buena noticia. Abogado tienes a Jesucristo el justo. Él me da la buena noticia, estaré contigo todos los días hasta el fin del tiempo. Él me da la buena noticia, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán tornados como blanca nada. Cada vez que subo al monte me doy cuenta de esa buena noticia, pero si no subo al monte, ando por ahí, lamentablemente leproso. La Biblia dice que Él extendió y la lepra desapareció. Pastor, ¿cuándo vas a llegar al último punto, por favor? ¿Alguien cree en los milagros aquí? Hay dos muy importantes. Di conmigo, Dios hace un milagro en nosotros. Pero dilo con certeza, Dios hace un milagro en nosotros. El primer milagro, la conversión. ¿Dónde está el pastor Baston? Pastor Baston, siéntate en el piano. Llegó el momento que algunos hambrientos están esperando. ¿O ustedes piensan que yo no iba a hacer un llamado? ¿Ah? ¿A quién se le pasó eso por la cabeza? ¿Alguien aquí quiere acompañarme y decir, Señor, haz un milagro en mi vida, conviérteme? Conviérteme. Conviérteme. Yo no quiero seguir dando vueltas en lo mismo. Conviérteme. ¿Saben cuál es el segundo milagro? La unidad. Conviérteme, Señor. Haz un milagro primero en mí. Esa no es la música, Baston. Gracias, pastor, por parar esa música. Hay que ungir el piano ese. Esa es la música, pastor Bastos. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, empieza conmigo, con mi conversión? ¿Ah? Conmigo. Yo soy el que quiero ser un discípulo tuyo, conviérteme. Si lo hiciste con Zaqueo, hazlo conmigo. Si tengo que devolver 4 veces más, aquí estoy. Pero mi plan no funciona. Por eso tengo que descender, darme prisa porque me conviene. Que un día tú digas, la salvación ha llegado a tu vida. Y número 2, el convertido no desune. ¿Usted sabía eso? El que está convertido no empuja para el lado. No agrieta, no lastima. Une, bendice, sana, restaura. Eso es lo que hace el convertido. Porque está consciente de que un día llegó chueco donde Jesús y Él extendió su mano. Él lo tocó. Él lo limpió, lo hizo al instante. Y ahora, ¿con qué autoridad, con qué juicio voy yo a repartir palo a los demás? ¿Alguien está escuchando al pastor en esta hora? Yo no vine a entretenerlos. Lamento que tu reloj tenga esa hora.
Pero lo de salir a las 2:30 no es bíblico. Hay muchos capítulos 12 y versículos 30 en la Biblia, pero ninguno dice de las 2:30. Hoy es el día del Señor. Ustedes me dijeron que creen en el espíritu de profecía, amén. Les voy a leer lo siguiente. Cuando hay unidad, ¿entre quiénes? ¿Ah? ¿Entre quiénes? Entre los discípulos de Cristo, ella constituye una evidencia de que el Padre envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Atestigua su poder, porque solo el poder milagroso de Dios puede poner armonía en las acciones de los seres humanos que difieren por sus temperamentos e inseparables a todos el deseo de decir la verdad. ¿Con qué cosa, iglesia? Con amor. Diga conmigo, soy un discípulo. Quiero un milagro en mí. Preciosa alabanza que escuché antes de subir a predicar. Quiero un milagro en mí. Ten claro que hay que vivir con expectativa. La expectativa es un sustantivo. Se refiere a la esperanza, a la aspiración de hacer o realizar algo, o a la probabilidad real de que algo suceda. Hay tres cosas que hoy necesito te lleves en el corazón. Número uno, un discípulo vive con esperanza. ¿Quién dice amén a eso? Un discípulo aspira a un mundo mejor. Y un discípulo vive en expectativa. Romanos 5:5. La esperanza, léelo conmigo, no que, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido que derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ten claro que antes bien, eso es lo que anhelamos. Lo que pasa es que cualquier cosa que suba a nuestra mente es mucho más que eso. Pero anhelamos vivir en un mundo mejor. Queremos vivir en un mundo mejor. Antes bien, recuerden cómo está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Anhela un mundo mejor. Él tiene un mundo mejor. Y cierro con lo siguiente. Vive en expectativa. Di conmigo expectativa. Dilo una vez más, expectativa. ¿Saben por qué los discípulos vivían en expectativa? Porque un día sanaron a un leproso. Se fueron ese día a descansar. Y mientras estaban acostándose, uno le dijo al otro: ¿tú viste cómo fue sanado ese leproso? ¿Verdad que sí? Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo esos discípulos, pobrecitos, no los culpen tanto. A veces Jesús se iba a orar toda una madrugada y ellos estaban exhaustos, emocionalmente y físicamente exhaustos de ver cosas tan grandes de las que Jesús hacía. Ver un muerto salir de 4 días de una tumba, eso no es relajo. Ver un cojo salir brincando y alabando a Dios, eso no es fácil asimilar eso. Así que cuando iban quizás a acostarse decían: tú viste lo que pasó, ¿verdad? Sí lo vi, pero tú viste cómo al instante las llagas de aquel leproso desaparecieron, ¿verdad? Sí lo vi, si estaba allí, no me sigas preguntando. Todavía estoy con la impresión. Yo me imagino que más de una ocasión los discípulos dijeron: ¿qué pasará mañana, verdad? Mira, si hoy sanó un leproso, yo no sé qué va a pasar mañana.
Los discípulos vivían en expectativa. Y un día Jesús caminó por encima del agua. ¿Y qué va a pasar mañana? Hoy caminó por encima del agua. ¿Viste a Pedro? Cuando se empezó a hundir, empezó a gritar: sálvame, sálvame, cualquiera. Santiago, eso fue la semana pasada. Oh, perdóname, es que lo tengo tan claro en mi mente que lo del agua pensé que era ayer. Eso fue la semana pasada. Los discípulos vivían: ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar ahora? Pero si solamente tocó el féretro y el muchacho se levantó y empezó a hablar, abrazó a la mamá y se fueron. ¿Qué va a pasar mañana? Yo sé que está lleno. Claro, si sobraron 12 canastas de pescado y pan y tú comiste hasta saciarte. Pero tú viste toda la gente que comió aquí. Sí, pero ya llevan 4 días detrás del maestro. ¿Qué va a pasar mañana? Vivían en la expectativa. La Biblia dice que un día Jesús empezó a hacer algo que nunca había pasado. Y fue que empezó a despegar sus pies del piso. Oye, eso nunca había pasado. Jesús había caminado por el agua, había sanado a un enfermo, le dio la vista a un ciego, le dio de comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños, pero nunca Jesús había despegado los pies del piso. Y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir. Y yo me imagino que si yo hubiese estado allí con esos discípulos, yo hubiese dicho: ya esto es el colmo. Ya yo no sé qué más esperar. Ya de sanar ciegos, de sanar endemoniados, de levantar muertos, ahora Jesús está volando. He's flying today. What else, Jesus? It's too much. Now you're flying. La Biblia dice que Jesús se fue desapareciendo de su vista. Hermanos queridos, y aparecieron estas palabras: varones. Aparecieron estas palabras: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ayúdame, iglesia, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Ayúdame, iglesia, ayúdame. ¿Qué dice? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá. La Biblia dice que estáis mirando al cielo. Yo sé que nuestra vista, el 98% del día, es así. Pero llegó el tiempo. Si tú y yo estamos viviendo como discípulos genuinos, si somos genuinos, dergíos vuestras cabezas. Hay que mirar más al cielo. ¿Los adventistas me están escuchando, sí o no? Hay que mirar más al cielo. Porque ese mismo Jesús, así como lo vieron ellos subir al cielo, muy pronto, diga conmigo pronto, muy pronto regresará. ¿Algún adventista bendecido en esta reunión, en esta hora? Yo pregunto en esta ocasión, ¿quién hoy le dice al Señor: tócame, háblame, sáname y conviérteme en tu discípulo? ¿Quién es el primero de ustedes que quiere decir: pastor, yo te voy a esperar acá?
Yo te voy a invitar a pasar al frente. Y aquí juntos vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor, Señor, cambia lo que tengas que cambiar en mí. Y este llamado no es solamente para los graduandos. Es para todo aquel y toda aquella que anhele que su vida cambie. Déjate tocar. Deja que Él hable. Deja que Él bendiga tu vida. Y vas a ver cuánta influencia, cuánta bendición, cuántas cosas hermosas el Señor hará a través de ti. Yo voy a esperar por cualquiera que quiera avanzar. Hay espacio, por favor, abran espacio, siguen caminando y acercándose a este lindo momento. A la iglesia que queda, los invito a ponerse en pie para pedirle al Señor que haga algo. Siempre lo que Dios hace en nuestra vida es un milagro. ¿Alguien dice amén a eso? Todo lo que Dios hace es un milagro. Él nunca hace algo parecido a un milagro, algo que algún día será un milagro. No. Si Dios lo hizo, es un milagro. Aquel leproso se le dijo, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Ve donde el sacerdote, pero no le digas a nadie. ¿Ustedes creen que no le dijo a nadie? Todavía, en el 2022 estoy yo hablando de él. Todavía. Dios puede hacer un milagro en la vida de cualquier joven. Dios puede hacer un milagro en cualquier matrimonio. Dios puede hacer un milagro en cualquier hombre o mujer herido, aún por los mismos de la iglesia. Dios puede hacer un milagro y cambiar tu vida para siempre. Yo soy un milagro del Señor. Y tú también lo eres. Yo pude haber estado muy lejos de este púlpito, pero soy un milagro. Gloria al que vive por los siglos. Vamos a orar. Cariñoso Padre, tu palabra una vez más ha tocado nuestro corazón. Y nos ha vuelto a decir que somos importantes para ti. Gracias por extender tu misericordia. Gracias por el toque divino. Gracias, Señor, por la limpieza que nos hace hoy discípulos, milagros vivos que le cuentan a otros que Jesús es real. Señor, ayúdanos a vivir en unidad. Ayúdanos a vivir convertidos. Ayúdanos, Señor, a vivir en expectativa. Porque pronto pasará algo. Algo sucederá. El cielo se va a abrir y veremos al bendito Hijo de Dios venir en gloria y majestad. Que lo que ha caído en nuestro corazón en esta hora dé fruto para la vida eterna. Y todos aquellos que nos han acompañado a través de la vía cibernética, que también donde quiera que estén, reciban la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, y los discípulos decimos, amén. Amén. Dile al que está a tu lado, sé fiel, sé fiel, sé fiel.
nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Santo, Santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo. Santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú. Señor nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Digno eres tú,